Robert, bienvenido. Sí, buenas noches. Vamos a hablar un poco de economía, un poco de política también, porque están intrínsecamente vinculados, ¿no? Tanto la economía con la política. Y hay un tema recurrente que tiene que ver con la inflación. Sí. ¿Qué herramientas tenemos como para enfrentar, o qué herramientas tiene el gobierno como para combatir a la inflación? La otra vez escuchaba en una nota a un economista que recomendaba una política de shock. A este nivel de inflación, sostenía Álvarez Agis, hay que ponerle una bomba, es decir, una política de shock para frenar a este nivel de inflación. Precisamente para ampliar, para tratar de ahondar al respecto, nos contactamos con Bernardo Dickstein. Él es licenciado en Administración, además magíster en Economía y Política de Gobierno, y lo saludamos. Bernardo, buenas noches, ¿cómo te va? Bernardo, tanto Leila como Roberto y el propio Emma te saludan. ¿Cómo vamos? Buenas noches. Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, un placer, con ganas de charlar acerca de esto que mencionaba Robert y una lucha que sigue contra la inflación, más que nada conociendo los últimos índices presentados a esta altura del año que es tan sensible con la llegada de las fiestas y de las vacaciones. ¿En qué posición estamos hoy en día los argentinos con el porcentaje de inflación que rige en nuestro país? Estamos con un porcentaje elevado, que estamos lejos de los indicadores que se registraron en algún momento en la historia económica de la Argentina, pero por supuesto, si esto no se lo detiene fuertemente, esto puede llegar a escalar. ¿Por qué digo esto? Porque los índices de inflación, que recordemos que son acumulativos, si yo tuve un mes 3% de inflación y al otro mes tuve 3% de inflación, no es que tuve 6% en 12 meses, sino que tuve algo parecido a 1,03 por 1,03 que da algo cercano a 7. Entonces, cuando esos índices van aumentando, aumentan mucho más que progresivamente, mucho más que matemáticamente, aumentan geométricamente. Entonces, en algún momento eso, si no se lo corta de golpe, puede seguir escalando y bueno, puede desembocar en cualquier número. O sea, yo creo que el que da un estimado proyectado de inflación no es más que eso, no es más que una estimación. Pero claramente esto exige una toma de un conjunto de medidas muy fuerte para hacer que se detenga. Entonces, ¿estás de acuerdo, Bernardo, con lo que manifestaba Álvarez Agis? ¿Es necesario una política de shock ante este nivel de inflacionario? A ver, primero, parcialmente, aparte habría que clarificar si bien yo lo escuché a Álvarez Agis, si bien él lo amplió, lo especificó bastante, pero hay que clarificar qué es lo que significa política de shock. Porque para los monetaristas, la inflación es un problema meramente monetario, quiere decir que si se retira moneda del mercado, se deja de emitir en exceso, y por el contrario se desmonetiza, la inflación va a bajar. En cambio, en las visiones heterodoxas se dice sí, es un problema monetario, pero algo más. Es decir, es una condición necesaria, pero no suficiente. Shock para los monetaristas significaría bajar abruptamente el gasto público, quiere decir un gran recorte del gasto social, probablemente expulsar una gran parte de la planta pública, como en su momento lo plantearon Broda o Melconian. No es lo mismo, tampoco es lo mismo lo que está proponiendo Álvarez Agis. Yo coincido en la visión de él, el gobierno pareciera que no tiene un plan antiinflacionario bien definido. No confundamos que este programa renovado de acuerdo de precios cuidados, llámeselo como quiera, esto no es un plan antiinflacionario. A lo sumo es atajar ciertas variables para que, bueno, podamos tener los próximos 2, 3 o 4 meses un poco más suavizados.
lo que Álvarez Agis propone es diferente a la visión monetarista. Álvarez Agis directamente lo que dice es: hay que aumentar fuerte las tarifas públicas, hay que aumentar los salarios muy fuerte, pero menos que lo que aumentan las tarifas públicas, y hay que aumentar en forma muy fuerte las retenciones. ¿A qué lo que apunta él con esto? Es una forma de decir, bueno, que en la Argentina sea caro tener prendida la luz, pero que sea barato comer. O sea, se supone que un aumento fuerte de las retenciones lo que van a hacer es evitar el acoplamiento de precios, o por lo menos establecer un punto de indiferencia de manera tal de que los productores y los exportadores, especialmente vinculados al agro, al sector primario, no estén presionando por una devaluación. Licenciado, una consulta que tengo. Si hablamos justamente de algo que es convenios, uno de los puntos que se ha pedido, ¿cómo influenciaría que por 6 meses se congelen las paritarias, por ejemplo, dentro de lo que es el asunto de la inflación? Bueno, justamente cuando él sostiene de que hay que aumentar los salarios más de lo que ya está, otro punto que él propone es una devaluación muy fuerte para corregir un posible retraso cambiario y volver a dotar a la parte exportadora de la economía argentina de competitividad externa, valga la redundancia, de manera tal de compensar un poco lo que sería el aumento fuerte de las retenciones, que supuestamente se derivaría o traduciría en un desacople de precios. Bernardo, y en ese aspecto, ¿no se está haciendo ahora una devaluación en cuotas o pensás que lo de Álvarez Agis propone ya una devaluación mucho más grande, a una mayor escala? Y por otro lado, Bernardo, el tema de la pérdida del poder adquisitivo, se sabe en los últimos 5 o 6 años, producto de la devaluación, producto de la inflación, se está dando una pérdida importante del poder adquisitivo. Esta devaluación mucho más fuerte, ¿no va a ocasionar más pérdida del poder adquisitivo? Bueno, no necesariamente, justamente por eso él propone, primero, la primera parte de tu pregunta, Roberto. Sí, todos los días se devalúa, existen lo que se llaman microdevaluaciones, que en muchos casos esas microdevaluaciones a lo largo de un mes no alcanzan a compensar lo que fue la inflación de ese propio mes o del mes anterior, con lo cual ese desfasaje se va acumulando y se convierte en un atraso cambiario. Las exportaciones argentinas se tornan menos competitivas y se torna más atractivo importar. Por eso en parte las restricciones, amén de que habría que discutir por qué siempre en la Argentina se caen en episodios de restricción externa. Entonces cuando Álvarez Agis dice hay que aumentar los salarios más que la devaluación, él lo que está diciendo es devaluar fuerte, no este ritmo de microdevaluaciones. No sé en cuánto está pensando, pero supongo que podría estar pensando entre un 35 y un 50% aproximadamente. Cuidado con lo que estoy diciendo porque esto es muy relativo. Entonces está diciendo, por esos próximos 6 meses se van a congelar todas las tarifas y los sueldos van a entrar a ese periodo de congelamiento con una posición ganada respecto de lo que va a ser la devaluación. No significa que vayan a recuperar todo lo que se perdió a lo largo de estos 3 o 4 últimos años anteriores. Y el tema precio de alimentos, precios en general, que cuando ocurre una devaluación fuerte, impacta en los precios. ¿Qué va a pasar con los precios en el caso de que esa medida se pueda aplicar en el corto plazo? Bueno, ahí está lo que yo particularmente, a mí no me cierro diciendo con lo que dice Álvarez Agis, porque los formadores de precios van a entrar a ese periodo de congelamiento con un colchón, con una posición ganada. Entonces probablemente ellos lo que van a hacer es adelantar en sus precios gran parte de lo que va a ser la devaluación. Entonces nuevamente es muy probable que vuelva a perder el salario frente a todo esto. Pero aunque ese plan tuviese mediano éxito,
estamos hablando de vuelta de una medida de coyuntura. El mismo Álvarez Agis dijo que se requieren cambios estructurales. Y en algún momento, o yo malinterpreté, o lo transmitió mal, o lo transmitió de manera tal que se puede malinterpretar, como que él dio a entender de que esa no era la medida, de que esas eran las medidas estructurales. Y yo entiendo que esas no son las medidas estructurales. Porque uno válidamente se pregunta, y Álvarez Agis tampoco lo aclaró, ¿qué pasaría después de esos 6 meses? ¿Sí? Que eso es lo que, es lo que en realidad importa. Y otro marco, Bernardo, vinculado con esto, porque cuando se habla de política de shock, uno entiende que debe ser en el marco de un consenso político amplio. ¿Está dado ese marco político para poderse implementar una política de shock económico? No, para mí no, para mí no. A ver, pero por varias razones. Primero, el Estado argentino, y entendamos al Estado argentino como el conjunto de instituciones que guían la vida en comunidad, la vida en sociedad, viene perdiendo paulatinamente en forma cada vez más acelerada desde el año 76, a mi entender, su capacidad de intervenir y su capacidad de imponer políticas a toda la población en general. En segundo lugar, creo que en gran parte existe una mezcla de incapacidad y hasta temor por parte de los gobernantes en imponer esas políticas. Y a eso hay que agregarle de que la oposición no juega un rol muy constructivo, al menos en este sentido. Y también agreguémosle el hecho de que, doy un dato, que creo que lo dijo, si no lo dijo Álvarez Agis, lo dijo Alejandro Berkovich en su programa. De todo el superávit fiscal que se registró, el superávit comercial, perdón, que se registró en estos últimos 2 años o 2 años y medio, el 65% se lo llevaron las principales empresas de la Argentina para pagar deuda que contrajeron en el exterior, pero que previamente no ingresaron esos dólares porque fue un permiso que se les dio bajo el gobierno de Macri cuando tomaron esas deudas. Entonces resulta que no ingresaron los dólares de las deudas que tomaron en el exterior, pero ahora el conjunto de la sociedad argentina se los tiene que pagar. A eso me refiero yo con una falta de capacidad o temor del Estado de intervenir. Yo particularmente no veo las condiciones necesarias como para que se pueda, y perdón si peco de pesimista, pero yo particularmente no veo las condiciones para que exista un gran acuerdo, que en realidad es lo que verdaderamente daría sustento al plan que está esbozando de alguna manera Álvarez Agis. Inclusive un poco avalándolo y un poco criticándolo, él en algún momento dijo que bueno, lo que él propone es una batería técnica de medidas, pero requiere un poder político que lo pueda llevar adelante. Yo creo que ese es el verdadero problema estructural de la Argentina. Mucho de lo que propone Álvarez Agis tiene características muy similares a la forma en que muchas veces se lo comenta y se lo exhibe como modelo, al plan antiinflacionario que puso en marcha a partir del año 85 Israel, que efectivamente llegó a tener inflación de 500-600% anual, y hoy por hoy tiene una inflación que oscila entre el 4 y el 6%, y probablemente ahora un poco más producto de los efectos de la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos países? Primero que los formadores de precios, más allá de que es un país que apenas si excede el 20% de la población argentina, primero que tiene una clase, una burguesía nacional, que es la que genera la mayor parte de los recursos que tiene el país, a diferencia donde el 75% del Producto Bruto Privado en la Argentina está generado por empresas extranjeras que lógicamente pretenden repatriar al menos las ganancias a sus países de origen y tienen que seguir
metas de rentabilidad en moneda fuerte que le imponen de su casa matriz. Claramente esto tenemos que profundizarlo. La diferencia está entre tener o no tener un aparato burocrático del Estado que sea capaz de imponerse a todos los sectores que pretenden a su vez imponerle sus propias reglas de juego. Licenciado, muchísimas gracias por tirarnos un poco de claridad de este tema que sinceramente da como para seguir dialogándolo. Agradecemos mucho su presencia, Bernardo Dickstein, licenciado en Administración. ¿Cómo saber cómo se frena? No, qué tema difícil, ¿no? Qué tema complejo. Y podríamos tener 20, 30, 50 programas consecutivos y seguiríamos hablando de cómo frenar la inflación, ¿no? Es un tema recurrente en nuestro país, queda claro, Emma. Gracias, Roberto. No, por favor, hasta la próxima.